Ahora vamos a trabajar las propiedades del grupo 14 a través de los distintos incisos del problema 9. El primer inciso, inciso A, nos invita a discutir la estructura y el carácter ácido-base de los óxidos del grupo 14. Comenzamos con el carbono, que es un elemento no metálico. Se puede encontrar en sus estados de oxidación más 2 y más 4, por lo tanto dará origen a los respectivos óxidos que son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. La molécula, digamos, está formada por enlace covalente, por supuesto, y a baja temperatura da lugar a los sólidos moleculares. Tenemos que recordar que en los sólidos moleculares tengo la fuerza intramolecular, que es el enlace covalente que me mantiene unido a la molécula, y fuerzas intermoleculares del tipo de Van der Waals o dispersión de London que me mantienen las moléculas formando el sólido. Pero recordemos que habíamos visto que los sólidos moleculares del carbono solamente existen a muy baja temperatura. Y son óxidos ácidos, es decir, se disuelven en agua y generan los respectivos ácidos. Continuando el descenso por el grupo 14, nos encontramos con silicio y germanio, que son semimetales. El silicio se presenta en su estado de oxidación más 2 y forma con el oxígeno un enlace covalente que después dan origen a un sólido molecular. Mientras que en su estado de oxidación más 4 forma el dióxido de silicio que presenta enlace covalente y forma sólidos de tipo covalente. El germanio se puede encontrar en su estado de oxidación más 2 formando enlace iónico y por lo tanto un sólido iónico. Mientras que en el estado de oxidación más 4 el dióxido de germanio presenta enlace covalente y forma sólidos de tipo covalente. Una particularidad que vamos a discutir en las diapositivas siguientes es que el dióxido de germanio es un óxido anfótero. Finalmente, llegamos a los últimos elementos del grupo 14, el estaño y el plomo, que son elementos metálicos. Forman óxidos en su estado de oxidación más 2 y más 4, todos ellos con enlace iónico. Y además, todos son anfóteros. Como tendencia general, lo que podemos observar es que al bajar en el grupo, aumenta el carácter iónico y por lo tanto también aumenta la basicidad de los óxidos. Y eso también es un análisis que deben realizar al mirar cada uno de los grupos, porque en este caso comienzan con el carbono, que es un no metal, que forma óxidos ácidos. Luego el silicio forma en el estado de oxidación más 2 un enlace covalente y da origen a sólidos moleculares, pero el dióxido de silicio ya forma sólidos de tipo covalente. En el germanio ya aparece el carácter iónico en el estado de oxidación más 2 y en el estado de oxidación más 4 el óxido que se forma tiene la particularidad de ser anfótero. Y luego para los elementos metálicos ya el carácter iónico es predominante y los óxidos que se forman son anfóteros. El inciso B nos invita a que discutamos algunas características de los óxidos de carbono, comenzando con el monóxido de carbono y el origen de su toxicidad. Bueno, en la pantalla les muestro la estructura del monóxido de carbono y es importante que sepamos que es una base de Lewis, ya que puede donar sus electrones, y si recordamos teoría de orbitales moleculares, saber que es un ligando pi aceptor, un ligando que se encuentra hacia el final de la serie espectroquímica, por lo tanto genera un desdoblamiento importante de los orbitales d. ¿Cuál es el origen de su toxicidad? Bueno, en la sangre nosotros tenemos presente el grupo hemo, que como pueden ver es un complejo similar a los que estuvimos estudiando, que tiene como ion metálico central al hierro 2+, y este grupo hemo está enlazado a una molécula de oxígeno. ¿Qué sucede? La constante de formación del grupo hemo con el oxígeno es menor a la constante de formación del grupo hemo con el monóxido de carbono.
¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el grupo hemo prefiere unirse muchas veces más al monóxido de carbono que al oxígeno molecular. Entonces, si estamos en un ambiente contaminado con monóxido de carbono, nuestra sangre, el grupo hemo presente en nuestra sangre, va a preferir formar complejo con el monóxido de carbono antes que con el oxígeno molecular. Por eso es que nos intoxicamos con monóxido de carbono. ¿Se puede revertir el efecto? Bueno, sin llegar a una situación límite, se puede revertir este fenómeno colocando al paciente una alta presión de oxígeno molecular, de forma que al haber una alta concentración de oxígeno, desplacemos el equilibrio hacia la formación del complejo del hierro con el oxígeno molecular, y entonces de esa forma desplazamos al monóxido de carbono del grupo hemo, que es el que genera la intoxicación. Con respecto al dióxido de carbono, en relación a los otros dióxidos del grupo, el dióxido de carbono es una molécula apolar y es un compuesto que se encuentra en estado gaseoso a temperatura ambiente y a temperatura muy bajas, de menos 78 grados centígrados, constituye un sólido molecular. Entonces fíjense que el dióxido de carbono es una molécula discreta que interacciona con otras moléculas a muy bajas temperaturas para formar un sólido molecular. A diferencia de el dióxido de silicio y de germanio, que forman sólidos de tipo covalente, y a diferencia de los dióxidos de estaño y plomo, que forman sólidos iónicos. Entonces también, fíjense que cuando miran los dióxidos del grupo 14, ven una tendencia. Sólido molecular para el dióxido de carbono, sólido covalente para el silicio y el germanio, sólido iónico para el estaño y el plomo. Con respecto al comportamiento ácido-base del dióxido de carbono, es importante mencionar que se solubiliza en agua, tiene una solubilidad baja de 1,45 gramos por litro y origina el ácido carbónico. Este ácido tiene sus respectivos equilibrios ácido-base, tanto para dar lugar a el ácido que ha perdido un protón, como la formación de los carbonatos. También en la diapositiva tienen los respectivos pKa. Y la mejor forma de analizar el comportamiento ácido-base del dióxido de carbono es realizando el gráfico de distribución de especies que ustedes aprendieron en asignaturas anteriores. Entonces pueden notar que a pH ácidos, muy ácidos, se encuentra el dióxido de carbono. Por lo general nunca se habla del ácido carbónico, porque el ácido carbónico siempre tiende a generar el dióxido de carbono y el agua. Entonces a pH bajos siempre se habla del dióxido de carbono. A pH superiores a 6,35 ya aparece la especie que contiene un solo protón, y después a pH mayores ya aparecen los carbonatos. Ahora en el inciso C vamos a describir algunas características de los óxidos de silicio y de germanio, que son los semimetales que están presentes después del carbono en el grupo 14. En esta oxidación más 4, sabemos que el silicio forma el dióxido de silicio, que presenta enlace covalente, y este dióxido se disuelve en medio básico, tal como lo muestra la reacción de la presentación. Para lograr la disolución de este dióxido se necesita un medio básico concentrado, por eso una alta concentración de oxihidrilos, y por ello es que lo denominamos un ácido débil, porque necesitamos un medio básico muy concentrado para lograr su disolución. A continuación, vamos a describir las reacciones del óxido de germanio en esta oxidación más 2, que presenta un enlace iónico. Y su característica importante es que desproporciona en medio ácido. ¿Qué significa que el óxido de germanio en esta oxidación más 2 desproporciona en medio ácido?
Bueno, para ello necesitamos analizar el diagrama de Latimer de esta especie que se encuentra al final de la guía. Yo he capturado una imagen de los diagramas que ustedes tienen disponibles. Entonces, primero nos vamos a posicionar en el óxido de germanio, en esta oxidación más 2, y ya sabemos que la flecha en los diagramas de Latimer indican el proceso de reducción. Por lo tanto, si nosotros miramos el proceso contrario, que corresponde a la flecha azul, lo que estamos observando es la oxidación de esa especie. Y por lo tanto, tenemos que cambiar de signo el potencial informado, tal como lo están observando en la reacción en color azul. Luego, miramos el proceso de reducción, que tiene un potencial positivo. Escribimos la hemicupla de reducción y cuando observamos el proceso global obtenemos un potencial positivo. Esto indica que cuando nosotros tengamos el óxido de germanio en esta oxidación más 2, como el potencial es positivo, esta especie va a originar la especie oxidada y la especie reducida. Después les dejo de tarea analizar el diagrama de Latimer para este óxido, el medio básico, que son reacciones que el profe también detalló en el teórico. Finalmente, tenemos que mencionar que el germanio en esta oxidación más 4 da lugar al dióxido de germanio, que dijimos que presentaba enlace covalente, y este óxido es anfótero. Entonces, se va a disolver el medio básico, se va a disolver el medio ácido, pero con la particularidad de que necesita un medio ácido fuerte, una alta concentración de protones para disolverse. Por lo tanto, podemos también decir que el dióxido de germanio es una base débil. Es decir, tiene un comportamiento anfótero, se disuelve el medio básico y el medio ácido, pero necesita de un medio ácido fuerte. Por lo tanto, también es considerado una base débil. Además, añadir que este óxido se disuelve en agua y tiene una solubilidad que es 4,47 gramos por litro. Notarán que la solubilidad de este dióxido es mayor que la solubilidad que encontrábamos para el dióxido de carbono. Por último, tenemos que mencionar el comportamiento ácido-base de los óxidos de estaño y plomo. Ya sabemos que estos elementos son los elementos metálicos del grupo 14, forman óxidos con su estado de oxidación más 2 y más 4, y además todos los óxidos presentan enlace iónico y son anfóteros. En la presentación tienen las reacciones tanto el medio ácido como el medio básico. Algo que quiero destacar es, si miramos los diagramas de Latimer para estaño y para plomo en medio ácido, podemos realizar la comparación de que el dióxido de plomo es un fuerte agente oxidante porque tiende a reducirse. Fíjense, el potencial es 1,46 positivo, mientras que el dióxido de estaño no tiende a reducirse porque su potencial es negativo, por lo tanto no es un agente oxidante como lo es el dióxido de plomo.